Mientras la Iglesia encarne el amor de Cristo y la verdad de Cristo, y alcance a otros con el amor de Cristo, personas como Matthew Paris no podrán escapar a la realidad de que hay algo que el Evangelio tiene que nadie más tiene en verdad. Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, con el autor y apologista cristiano el Dr. Ravi Zacharias. Hoy escucharemos la segunda parte del mensaje titulado Apologética y Cosmovisiones, que el Dr. Zacharias ofreció en la Universidad de Wheaton a un grupo de apologistas en potencia. La semana pasada, el Dr. Zacharias dijo que solo la cosmovisión judeo-cristiana está abierta a los ataques en casi cualquier lugar del mundo. Pero el Dr. Zacharias está a punto de decirnos que hay un rayo de esperanza a esa soberbia evaluación. A continuación, el Dr. Zacharias. En Occidente, el cristianismo ha sido marginado e incluso ridiculizado. En el Oriente, la religión occidental es criticada mientras que la religión oriental todavía es protegida. Si usted va a Singapur o va a alguno de los países orientales hoy en día, verá un resurgimiento de Confucio, de los escritores antiguos y de los sabios, y están tratando a sus propios escritores de antaño con una gran cantidad de respeto y reverencia. De modo que en Occidente, el cristianismo es marginado e incluso ridiculizado, pero en el Oriente, la religión oriental está muy bien protegida. En Occidente, el cristianismo ha sido desalojado de lo académico. En el Oriente, existe un resurgimiento del orgullo en su sabiduría antigua. En Occidente, la teología ha sido reemplazada por la religión. En la religión oriental, siempre se ha visto como el proceso y la búsqueda. En Occidente, la verdad fue desplazada sin que nada la reemplace. En el Oriente, el reemplazo de la verdad no se sintió porque la cultura era la fuerza promotora. El desplazamiento de la verdad ni se sintió porque la cultura era su fuerza promotora. ¿Ha tratado de debatir el Corán con un musulmán? Estará perdiendo su tiempo. Él lo mirará y dirá, el Corán lo dice, yo lo creo y es así, eso es todo. Así que la verdad para ellos está inscrita en ese volumen. La verdad para la India está preservada a lo largo de siglos de cultura. Entonces uno llega al Oriente y es fascinante encontrar un libro tras otro. En mi libro planteé una pregunta. Por ejemplo, ¿no es interesante que en Occidente, cuando una persona desea llenar los espacios en blanco con profanidad, o no tiene nada más que decir, se usa el nombre de Dios o de Jesucristo de manera casual? Usted nunca escuchará eso de Buda, Mahoma o Krishna, o de ninguna otra divinidad del Oriente. La misma pieza central de lo que hizo posible esta cultura es ahora una mala palabra profana. Y mientras más leía a Robert Price, un capítulo tras otro, no sabía si llorar, orar, o si decir, Dios, ¿hacia dónde tenemos que ir con este golpe tan sangriento? Y una de las preguntas que planteo sobre Price en una entrevista es, ¿no es interesante que él no se atreva a ir a Arabia Saudita y decir estas cosas sobre el Islam? Él no se atrevería a ir a India y decir estas cosas sobre el hinduismo. Él no se atrevería a ir a Tailandia y decir esto sobre el budismo. Él no se atrevería a ir a los círculos académicos para atacar el naturalismo. La única cosmovisión que está abierta a esta clase de ataque y puede recibir este golpe en la quijada es la cosmovisión judeo-cristiana, que debería hablar por sí sola mediante la nobleza de su fe, que le permite el privilegio de recibir este golpe en la cabeza y todavía amar a la persona que la está atacando. Ahora, ¿son todas malas noticias? No lo creo. Porque hasta que hayamos sido puestos en el fuego de la prueba, nunca realmente podremos probar si nuestra fe es algo más que una creencia cultural en lo nuestro, y si es algo que impulsa nuestra convicción más profunda del corazón. En mi opinión, cuando vemos a China hoy en día,
es increíble darnos cuenta que están hablando de cerca de 100 millones de creyentes en China. Tengo una copia de un artículo publicado en el periódico Shanghai Post en 1966 o 65, cuando Mao Zedong dijo: «El cristianismo está enterrado permanentemente y nunca se volverá a levantar. Ha sido borrado de nuestra cultura. Nunca volverá a mostrar su rostro en China». Hoy en día dicen que como mínimo hay 100 millones de personas que proclaman seguir a Jesucristo. Creo que la realidad es que debemos hacer una pausa y hacernos la pregunta: ¿es este amor que tengo para Jesucristo algo que realmente experimenté también? ¿O es algo tan cerebral que cada vez que una persona se aleja de la fe, usted siente un pequeño dolor en su corazón y dice: «Me pregunto si esa persona tiene la razón»? He conocido a tantos jóvenes que citan a estas personas y dicen: «¿Hay algo de cierto en esto?». Le ruego que busque en Internet el nombre de A. N. Wilson y vea su entrevista con la prensa británica y con el Wall Street Journal. Hace algunos años, A. N. Wilson era el nombre más grande cuando se trataba de basurear al cristianismo. Es un escritor brillante, un hombre famoso en el Reino Unido, y él basureaba al cristianismo. Escribió sobre C.S. Lewis, se burló de él, y lo describió como alguien que ha sido vencido en diversos debates porque sus ideas eran cosa de niños. Pues A. N. Wilson regresó a los pies del Señor. Y cuando usted ve su entrevista, es brillante. Él dijo que sucumbió a la presión de los medios y de sus colegas, entre la academia y los artistas que se burlaban de lo espiritual. Él llegó a creer en su línea de pensamiento. Y mientras más se codeaba con ellos, y mientras más veía lo que ocurría detrás de las puertas cerradas, se dio cuenta que no eran más que un montón de personas motivadas por la ideología, inclinadas a destruir todo lo que profesan. Y mientras más entró en contacto con cristianos verdaderos, vio más quiénes son los verdaderos santos y quiénes eran las personas que realmente tenían las respuestas a las preguntas de la vida. El periodista británico Matthew Paris escribió este artículo. Búsquelo en Internet. Él dice que está confundido como ateo después de ir al África y regresar. Dice, totalmente convencido: «No sé cómo explicar esto como ateo. Lo que África necesita más que nada es el Evangelio y los misioneros». Y luego hace este comentario: «Ahora, algunos de ustedes podrían darse la vuelta y hacer este comentario. Pero, ¿por qué otras ONGs van también para ayudar?». Y él dice: «No, parece que no funciona de la misma manera. Es un paquete que incluye la redención». Estas son personas que han entendido los dos lados de la moneda. Se extienden hacia ambos lados y saben dónde están las verdaderas respuestas. Una declaración realizada por Calvin Miller, que hace muchos años usé para escribirla en mi libro. Escuche cuidadosamente lo que Calvin Miller dice: «El sermón y el espíritu siempre obrarán en combinación para producir liberación. En ocasiones el espíritu y el sermón sí proveen respuestas directas a la necesidad humana, pero la mayoría de veces las responde de manera indirecta. La mayoría de problemas no se resuelven al escuchar sermones. El sermón, sin importar cuán sincero sea, no puede resolver los problemas que no tienen soluciones. Entonces, si el sermón no sirve para resolver problemas, ¿dónde podemos acudir para hallar soluciones? Juntos, con el Espíritu. El sermón existe para señalar que tener las respuestas no siempre es esencial para la vida. Lo que es esencial es la presencia de Dios durante las oscuras temporadas de preguntas. Nuestra necesidad de respuestas específicas se disuelve con el tema superior del señorío de Jesucristo sobre todas nuestras preguntas, aquellas que tienen respuestas y las que no. Ahora, para usted, como apologista, esto es lo que deseo que comprenda. Ponga mucha atención.
Existe una diferencia entre una cosmovisión que no tiene la capacidad de responder todas las preguntas para la entera satisfacción, y otra cosmovisión que es sistemáticamente contradictoria. ¿Comprende lo que digo? El hinduismo, el islam, el naturalismo son sistemáticamente contradictorios. Mis ancestros eran todos sacerdotes hinduistas, y eso al final me llevó a una conversión. Tengo un amigo hinduista que llegó a conocer a Cristo en mi sala, y hablamos por un año, domingo tras domingo tras domingo, hasta que me harté de esto. Mi esposa me dijo, ¿por qué pierdes tu tiempo? Y yo le respondí, él es un hindú. Estamos acostumbrados a dar muchas vueltas. Dale un poquito más de tiempo. Y él me ha escuchado contar esto, él me escucha por la radio. Él dice, otra vez escuché cómo contabas mi historia. Yo le dije, sí, lo hice. Y una de las cosas que le dije una vez fue, ¿por qué tomas tanto de mi tiempo? Y su respuesta fue, tú creaste este monstruo, ahora aliméntalo. Esa fue su respuesta. Yo provengo de un trasfondo hinduista, y si cada nacimiento es un renacimiento, y cada vida está pagando por una vida anterior, ¿qué es lo que usted estaba pagando durante su primera vida? ¿Ha pensado en eso? ¿El karma? No lo sé. La otra cosa que este hombre me dijo fue, si yo pido dinero prestado de un banco, al menos son lo suficientemente amables para decirme cuánto debo y cuándo debo pagarlo. El karma es lo más cruel, porque uno nunca sabe cuánto debe ni cuánto tiempo tomará pagarlo. Permítame mencionar 4 cosas como conclusión. La número 1 es la siguiente. La apologética debe afirmar el valor de cada uno de estos distintivos sin permitir que ninguno posea el monopolio. Tenemos un lugar para lo racional, tenemos un lugar para lo empírico, tenemos un lugar para lo existencial, tenemos un lugar para la medida de la humanidad. ¿Qué es el hombre para que tú pienses en él? Vemos la gloria que Dios ha derramado sobre nosotros, de modo que no tomamos un solo hilo de la epistemología para convertirlo en el primero de toda la realidad. No tomamos el método empírico para convertirlo en todo lo que vale. No tomamos tampoco el método racional. Existe el logos, el pathos y el ethos. La fe cristiana tiene espacio para todos estos. Donde la pregunta es racional, proveemos una respuesta racional. Donde la pregunta es experimental, ofrecemos una respuesta experimental. Así que este es el primer punto. El segundo punto es este. Jesús, cuando se describió a sí mismo como el cumplimiento de la verdad que había sido hablada con palabras, fue la encarnación de lo que los profetas habían hablado. Él era la encarnación de lo que los profetas habían dicho. Mientras la Iglesia encarne el amor de Cristo y la verdad de Cristo, y alcance a otros con el amor de Cristo, personas como Matthew Parris no podrán escapar a la realidad de que hay algo que el Evangelio tiene que nadie más tiene en verdad. Esta es la manera de la que deberían ser en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, como padres, como estudiantes, en nuestras amistades, en nuestras relaciones. La encarnación de la verdad. Si hablamos hasta que nos quede el rostro azul sobre amar a nuestro cónyuge, pero no lo encarnamos, no significa mucho. Y si hablamos sobre la Iglesia como una entidad que se preocupa por el mundo, pero no lo demostramos. Mire, yo utilizo la ilustración de un hombre en Nueva Delhi. Él estaba empujándose en una cajita con 4 ruedas. Creo que solo tenía una pierna y la otra estaba enyesada. Tenía unas marcas de sangre horribles y sus dedos estaban desgastados. Era una patética criatura de la humanidad, y simplemente se impulsaba con los brazos pidiendo limosna en frente de un teatro de cine. Y yo lo había pasado de largo, pero pensé, no puedo hacer eso. Me di la vuelta y regresé. Tomé un billete de 100 rupias, que es una cantidad que él quizá nunca había recibido. Sin embargo, para mí no era tanto. 100 rupias es un poquito más de $2. Simplemente enrollé el billete,
abrí su mano y lo cubrí, de modo que los demás no pudieran verlo y tratar de llevárselo o algo. Y cuando él me miró con sus ojos, él simplemente se recostó para atrás, me miró y dijo en hindi: «Honroso Señor, que Dios le bendiga». La voz de Dios, incluso en ese pequeño acto de caridad, abre el corazón a tantas cosas. Y usted debe dejar a esa persona en manos de Dios y simplemente orar para que de alguna manera conozca a Jesucristo. Es interesante cuántas personas han visto la película ¿Quién quiere ser millonario? Si usted no es de la India, se ha perdido algunos de los puntos más importantes. Le diré uno o dos de ellos. Puede que sí haya captado este. ¿Se dio cuenta que en esta película uno no podía confiar en nadie? Usted no podía confiar en el juez, no podía confiar en el policía, no podía confiar en ninguna persona. ¿Se dio cuenta que en un punto le preguntan de quién es la imagen que está en el billete de $100? Y él lo respondió. Y luego le preguntaron de quién es el rostro de la persona que está en el billete de 100 rupias, y no pudo responder. ¿Por qué piensa que es así? Es obvio, ¿no es así? Es más probable que alguien de Occidente le haya dado a este jovencito un billete de $100. Él había visto un billete de $100. Pero él nunca había visto un billete de 100 rupias. Es algo tan sutil, pero es absolutamente brillante. Y luego, en un punto el joven dice: «Si no fuera por Ram y Alá, todavía tendría a mi madre». ¿Conoce esa línea? Cielo santo. Me sorprende que la censura haya permitido que eso se transmita. Hay bendiciones en una cultura y hay obstáculos en una cultura. Pero la encarnación de Cristo siempre será una influencia liberadora en cualquier cultura. Esa es la razón por la que, afuera del hogar de Mahatma Gandhi, se encuentran estas palabras. Es dudoso que los métodos articulados por Mahatma hayan tenido éxito de no haber sido porque él apeló a la conciencia de un pueblo cristianizado. Eso lo dijo Bertrand Russell. Aquí tenemos a un ateo que se refiere a un panteísta y dice que tuvo éxito debido al mensaje de los teístas. Es dudoso que él hubiese tenido éxito. Vamos al tercer punto. Las palabras de verdad de Jesús correspondían a la realidad. La descripción del mal en realidad es muy acertada y es el punto en el que Jesús se acerca a usted y a mí para ver nuestros propios corazones. En cuarto lugar, está la afirmación de Jesús de lo físico y lo espiritual. Creo que aquí es donde nosotros como cristianos en ocasiones nos hemos perdido, y quiero cerrar con esto. La Biblia nos ha dado el cuidado de este cuerpo y el disfrute del cuerpo. Lamentablemente, muy a menudo, como cristianos, cualquier cosa que produzca placer la vivimos con tal culpa que nunca hemos podido saber cómo manejarla. Y si pudiéramos llegar a un equilibrio apropiado entre el cuerpo y el espíritu, la vida le dará el equilibrio feliz que la fe cristiana le provee. Creo que fue Agustín o Pascal, no recuerdo cuál de los dos lo dijo. Trata tu cuerpo como si fueras a vivir para siempre, y a tu alma como si fueras a morir hoy mismo. Después de haberme lesionado la espalda hace muchos años, y habiendo pagado un alto precio por ello, desearía haberla cuidado mejor y haber cuidado mejor mi salud. Y me gustaría desafiarle, porque el reto para la fe cristiana es cómo alcanzar a las personas hoy en día con la emoción y el deleite de vivir en este cuerpo físico, pero hacerlo dentro de los parámetros de la propia palabra de Dios y el mismo mandato de Dios para celebrar de la vida sin hacer que ésta se vea como una existencia monástica. Y esa es la razón por la que, en ocasiones, creo que personas como Sam Harris y otros nos han perseguido porque hemos anulado todo lo emocionante y todo el gozo. Lo que no saben es que, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, existe una novelería perpetua. Cuando usted hace las cosas a su manera, termina con un sentimiento de vacío, con hambre y con soledad. Así que permítame decirle, la manera en la que creo que debemos abordar al mundo
es que verdaderamente aprovechemos toda la tecnología que está a nuestro alcance hoy en día, a través de la música, a través de todo el entretenimiento, a través de lo visual, a través de lo llamativo a los ojos, y ofrezcamos una perspectiva contraria a la de un mundo que sólo conoce cómo apelar a los ojos con seducción y no con algo integral. Cuando estuve en Bangkok, Tailandia, hace algunos meses, recibí una llamada telefónica y yo estaba hospedándome en otro hotel, y un actor muy famoso, que no diré su nombre, estaba en el hotel y estaba hablando con alguno de los meseros o alguien por ahí, y esta persona dijo, ¿sabe? Tenemos un amigo aquí que podría responder a su pregunta. Y esto fue en el Hotel Oriental Bangkok, y yo me estaba quedando en un hotel más barato. Entonces fui hacia allá, porque él se estaba hospedando en el Oriental. Cuando supieron que yo estaba en el Oriental, me llamaron para reunirme con este actor. Así que pude desayunar con él. Era un actor muy famoso. Su vida es un desorden colosal. El momento que comenzó a contarme sus cosas, yo pensé, cielo santo. Y es una persona importante, que incluso ha ganado un Oscar y todas esas cosas. Así que le dije, ¿me permite orar por usted antes de seguir adelante? Él dijo, está bien. Así que tomé su enorme brazo junto a mí, lo sostuve y oré por él. Dije, Señor, por favor, restáurale los años que las langostas han comido. Comencé mi oración y cuando terminé, las lágrimas corrían por su rostro. Él me envió un mensaje de texto cuando salió de ahí. Se fue a Hong Kong y luego a París. Ahora me envía mensajes de texto con cierta regularidad. Su mensaje decía, usted nunca sabrá lo que significó ese tiempo para mí, ese tiempo que usted me entregó. Todavía estoy abriendo mi camino en la búsqueda. Mientras estaba ahí, Michael Landon Jr. había llamado por teléfono y voló hacia Atlanta para pasar una mañana conmigo. Michael está en contacto conmigo todas las semanas. Él me contó la historia de su infancia en Hollywood y lo que ocurrió en su vida. No estoy traicionando su confianza porque él ha escrito sobre esto. Él me dijo, cuando uno tiene 12 años y regresa a casa y su tío está esperando para decirle que su papá falleció y su madre está acostada en la cama derramando su alma en llanto, uno se da cuenta que tiene que cuidar de ella. Y ya nunca más iba a volver a ver a mi padre. Mi padre, Michael Landon, era mi Dios, y mi Dios se había ido. Él luchó mucho a través de la vida, y cuando finalmente se rindió, me comentó lo que ha significado su ministerio para él, la apologética, y ahora está involucrado en la producción de una tremenda película, así que estamos en contacto por eso. Vemos este lado del mundo como historias de éxito. Cuando usted se sienta en una mesa, se da cuenta que está vacía. Aférrese a Cristo, que murió por usted, y camine con Él día a día, en su presencia, y le prometo que no hay nada que se le pueda igualar, nada. Y cuando usted toma su palabra y encarna su palabra, y presenta su palabra de una manera que es tan indiscutible, porque usted la vive, todos los A.N. Wilsons verán el contraste y dirán, voy a ir con mis amigos a la iglesia, porque, aleluya, en efecto, Cristo resucitó. De todo el equipo en el Ministerio Internacional Ravi Zacarías, gracias por acompañarnos. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías es un ministerio radial sustentado por nuestros oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías, en Atlanta, Georgia.